Ujú. Entonces, dependiendo con qué grupo vas a trabajar o qué quieres trabajar específicamente. Ahora, a mí me interesa mucho el teatro autobiográfico también porque estás trabajando con colectivos y entonces los colectivos están trabajando con sus propias historias y luego convertirlas en lo que es una representación escénica. Y me gusta bastante este tipo de modalidad y al final es teatro aplicado. Claro, la palabra aplicado, igual que la palabra dramaterapia, son simplemente palabras, pero que etiquetan algo, ¿no? Que eso es como un cajón de desastre, un cajón donde se guardan tipos de recursos que tú puedes utilizar, ¿no? En educación utilizan el teatro foro o el teatro imagen. El teatro foro porque después en los encuentros pueden modificar las escenas, cómo las verían los alumnos, qué cosas cambiarían de la escena o incluso pueden participar también en la escena. Ese es el teatro tipo foro. Luego, otro tipo de modalidad del teatro aplicado sería el teatro aplicado no directamente a la representación, sino al trabajo específico. Por ejemplo, cuando estás trabajando con Alzheimer, puede que hagas un teatro de reminiscencia. En Polonia hice un trabajo de teatro de reminiscencia, pero no siempre vas a hacer una representación. Entonces, todo el trabajo que estás haciendo con ellos es un teatro aplicado. Y la palabra aplicado es aplicado a, o sea, que trabajas para un equipo. Y el artista o el dramaterapeuta o el terapeuta de teatro no tiene que saber de todo, sino trabaja con el equipo, trabaja en tándem con el equipo. Entonces, puedes trabajar con inmigrantes, con violencia de género, ahora me propusieron un proyecto que va a ser en los Balcanes, que era la antigua Yugoslavia, que es con las violaciones de las mujeres en la guerra. Y como ya había trabajado allí en México con el feminicidio, que es cuando escribe Manos de Mariposa, entonces puedes trabajar desde mujeres que han sido violadas a un proyecto que sale de Albania, que es con el mar de plástico. Entonces estás trabajando con el mar de plástico, todo lo que es la contaminación. O sea, que estás aplicando el teatro al medio ambiente. Aquí estás utilizando el teatro para curar heridas sobre las violaciones de la antigua Yugoslavia. Cuando estamos trabajando con jóvenes en exclusión, estás trabajando el teatro aplicado para los jóvenes en exclusión en Europa, sea inmigrantes o minorías. Cuando estás trabajando con mujeres gitanas, estás trabajando la mujer, el empoderamiento y la resiliencia, el teatro aplicado a la resiliencia y a la mujer. O sea, que es aplicado porque el que importa es el colectivo. Y tú lo que estás utilizando es el teatro para poder trabajar con ese colectivo, ¿no? Y al final es trabajar con el colectivo bien algo que quieren contar, bien que algo que necesitan superar, pero también a veces para trabajar como estimulante. Por ejemplo, en Alzheimer como una estimulación cognitiva, estimulación motora, entonces puedes trabajar también con lo que se llama diversidad funcional, ¿no? Y todo este campo. O sea, como ves, también está en el tipo médico, ¿no? Sí, abarca 4 campos, que ahí lo pusimos, ¿no? Que es el clínico, que es el empresarial, que es el de educacional y es el social. Por ejemplo, una de las dudas que tengo es cómo es que surge el término, porque es que ya he estado buscando y la literatura me parece que viene de 2 australianas, ¿no? El término, ¿cómo surge o por qué se lo dan? Vale, lo de los términos siempre es complejo, ¿no? Porque pasa igual que con el dramaterapia. ¿Quién fue la primera persona que dijo dramaterapia, no? Dicen que es Eugeni, dicen que es Gordon. En el caso de teatro aplicado sucede lo mismo, ¿no? ¿Qué persona utilizó el término, no? Te voy a buscar si eso aparte para ver si te puedo aclarar bien sobre el término. Bueno, no estaba pensando en Bertolt Brecht, ¿no? Pero Bertolt Brecht le llamó teatro épico, teatro social. Antes de eso, claro, estaba el teatro ruso, pero que le llamó el teatro revolucionario. Luego estaban los psiquiatras rusos, que si está fijado en la frontera, habían
que estaban ya utilizando el teatro en los psiquiátricos. Entonces, en este campo ya se podía decir que era un teatro aplicado, porque lo estaban utilizando para trabajar con enfermedades de tanto psicopatología, neurología y psiquiatría. Entonces, creo que en estos trabajos de psiquiatría se puede decir que nace el término. Luego ya sabes que vino Freud y Freud empezó a utilizar el teatro. Luego vino Moreno, Jacob Moreno, que empezó con el psicodrama. Y tanto Freud como Moreno lo estuvieron utilizando para sus terapias, ¿no? Y ahí estaba también no solo el psicodrama, sino el solodrama, el sociodrama, todo esto, etnodrama, todos los derivados del drama, ¿no? Y entonces los campos que empezaron a trabajar fue psicología y psiquiatría. Y en la parte social, tanto Boal como Freire, ¿no? Que estaban utilizando con las comunidades indígenas. Hay algo que también me llamó la atención cuando leí parte del libro, que también en los años, cuando el surgimiento del VIH, sí, se registra como otra parte donde también se toma el término, o sea, es algo más o menos que leí, que más o menos en esa época, cuando surge el VIH, empiezan también a tomar al teatro como un medio o como una forma de explicar la enfermedad, pero ahí ando perdida también porque no sé si es en África, si es en Australia, si es en Inglaterra, o sea, porque, por ejemplo, yo mi obra de teatro que más he representado es precisamente de VIH. Okay. Y digo, no, pues nosotros surgimos, pero esta la empezamos a presentar en el 2001. Y es una obra que tiene 2.610 funciones porque funcionó muchísimo en el escolar, ¿no? En la cuestión educativa. Y digo, bueno, nuestra obra está inserta en eso porque es una obra de teatro con temática hacia la salud y que es para los jóvenes de prevención, porque aparte se les da la conferencia después. Entonces yo siento que nosotros encajamos ahí perfectamente, ¿no? En lo que es teatro aplicado para la salud. Exacto. Este Teatro para la Salud, fíjate, ahora están haciendo un montón de obras en África en relación al SIDA, ¿no? Ahora que estaba haciendo la investigación para el otro libro, estoy mirando todo lo que es el teatro africano y ahora mismo hay bastante teatro en relación al SIDA. Yo creo que surgió de varias ramificaciones, porque claro, es muy ambiguo, por eso siempre, ¿no?, es decir quién estaba utilizando, sino que en un momento, hay momentos, como puede ser una pandemia, como puede ser una crisis, como puede ser una guerra, en el que surgen movimientos artísticos en relación a... O sea, que cuando surgió lo del SIDA, tanto como en Estados Unidos, que estaba muy fuerte, surgieron movimientos de teatro aplicado, ¿no? Primero, ¿por qué? Porque el SIDA llevaba también un estigma social. El estigma social que, ten en cuenta que decía que era el demonio de los homosexuales, que si entonces había un problema de repulsión social, entonces tanto en Estados Unidos como en Europa, como luego en África, pero primero en Estados Unidos, luego Europa, Australia, tuvieron que también hacer una concienciación de que no era una enfermedad de un grupo concreto, ¿no? Y ahí el teatro aplicado entró con mucha fuerza, porque tenían que educar a una población que creía que esto era una enfermedad de un grupo concreto, ¿no? Y entonces hay como surgen varios movimientos a la vez, o sea, no surge en un sitio concreto, sino surge en varios lugares donde los grupos, tanto de dramaterapia sobre todo, estaban trabajando con estos colectivos y vieron, y con los LGTB, vieron que también tenían que concienciar, ¿no?, a la sociedad. Entonces, cuando se investiga, a ver, te haré, porque claro, quieres hacer también, que necesitas, por ejemplo, para la investigación tener como una especie de cronología de tiempo, ¿no? Me imagino, que es donde salen los términos y tal. Entonces estás haciendo esta cronología de tiempo y te gustaría saber dónde la fuente primogénea
de donde sale todo. Vale, yo te miraré, a ver si tengo por ahí documentos que lo especifiquen. Y ya te digo que siempre el rastreo es complejo, ¿no? ¿Quién primero hizo ahí esto? Pero sí, yo creo que por dramaterapia preguntaré en el NATA, en la Asociación Norteamericana de Dramaterapia, a ver si ellos tienen registro de movimiento de teatro aplicado en referencia al VIH, que igual NATA tiene ahí algunos artículos. Creo que puse ya alguna referencia, algún trabajo de dramaterapia sobre el SIDA, creo que ahí en el libro. Creo que puse ahí una que no, ahora como no, y por ahí tenía algunas otras, porque teníamos un gran volumen de trabajos, pero hicimos algo como muy general. Pero si necesitas algo más específico, te lo puedo mirar. Ah, muchas gracias. Sí, porque de hecho ayer yo tomé un taller con unas chicas que tienen acá una asociación de playback y Sí, dramaterapia. Me imagino sí, que han sido sus alumnas. Es Lorena Núñez y ajá. están ellas en donde, en Ciudad de México. Y tienen esta asociación, entonces yo platiqué con ellas y ayer tomé su taller, un taller que dieron. Bueno, Entonces yo no sabía nada del teatro playback que también está dentro del teatro aplicado, ¿no? sí, el teatro privado, claro, es otra variante en el que el público cuenta sus propias historias, ¿no? Y hay unos actores. Este forma dentro de un ritual está basado en las prácticas de Jonathan Foss y Joe Salas, y sabes que tiene siempre es un mismo ritual. Aquí está el conductor, que protege siempre a la persona de toda la historia, los músicos y los actores que improvisan, ¿no? Entonces es muy, muy ritualista y está basado en las historias del público, los asistentes o comunidad o grupo, depende hacia quién esté dirigido. Nosotros lo utilizamos en Jalapa cuando invité a las madres de las drogas, y entonces contaron sus historias sobre las drogas y sobre lo que estaba sucediendo. Además, fue en un momento que habían matado a Nadia Vera y a Rubén Espinosa, dos activistas en Ciudad de México, pero que eran de allí. Y entonces estaban habiendo momentos de casos y decidimos contarlo desde el teatro privado. Y claro, no sabíamos tampoco qué nos iban a contar en directo y teníamos que improvisar, ¿no? Y bueno, fue bastante, no sé cómo decirlo, ¿no? Potente, duro, Fuerte. fuerte, sí, no sabía qué palabra utilizar. Ah, ok. Y una pregunta, un poquito involucrándonos en la trayectoria de Domingo Ferrandis. ¿Cómo llega a este teatro? ¿O cómo decide hacer este tipo de teatro que, pues, si bien es cierto, es muy diferente al teatro habitual que conocemos, ¿no? Con eso yo parto en mi investigación. Este es un tipo de teatro diferente. Sí, bueno, a veces casi es de casualidad, como dicen las cosas, ¿no? Y fue porque una jefa de neuropsicología me propuso trabajar en una residencia con los ancianos. Entonces me dice, ¿por qué no les haces un taller de teatro y te pones a trabajar con ellos y eso? Y hace ya mucho tiempo. Y le digo, vale, total que llego, voy a hacerles el teatro y me quedo como diciendo, esto no vale para mucho, ¿no? Porque yo no sé cómo funciona el Alzheimer, la demencia. Entonces, me reuní con el equipo médico, con los neurólogos y los psicólogos, y les comenté, bueno, ¿qué causa la demencia, ¿no? ¿Qué causa la demencia? Y bueno, me estuvieron explicando lo de la afasia, la agnosia, la aprasia, ¿no? Todos los daños que va causando las fallas en el cerebro. Entonces empecé a investigar y fui probando ensayo y error, juegos específicos para cada falla. Entonces, para eso me puse a investigar y di con la dramaterapia. Y dije, yo quiero hacer esto. Y entonces, justamente en ese momento tenía que trabajar me iba a Florencia y de Florencia me iba a Houston a trabajar, al teatro. Entonces, estando ya en Houston, bueno, contacté con Kansas, con Sally Belly. Sally Belly había sido la directora del NATA, de la Asociación Norteamericana de Dramaterapia, y le dije, quiero hacer dramaterapia y quiero hacer teatro aplicado, ¿no? Luego, en ese mismo tiempo, coincido con Tomás Motos,
y estaban haciendo teatro del oprimido, y entonces por otra amiga, y estaban haciendo, se llamaba teatro en la educación, tizas detrás de la educación. Y me dijo Tomás, ¿por qué no te encargas con la parte de la representación del teatro? Y ahí coincidí con él, empezamos a trabajar proyectos y luego tenían ahí un máster en la universidad, me puse a hacer el máster de teatro en la educación, luego pedagogía teatral y por otro lado con la dramaterapia y ahí empecé con todo. Y luego ya empecé ya con mis proyectos y como estaba con la Fura dels Baus, una compañía catalana, girando por el mundo, lo que hacía era que cada ciudad donde iba miraban qué estaban haciendo allí y luego intentaba trabajar con esos grupos y luego hacer mi propio montaje, ¿no? Y así fui recogiendo por todo el mundo cosas. Ay, qué bien. Ese de la Fura del Baus nos lo han puesto mucho en la maestría, Ah, sí, como ostras. vanguardias, Ya, ya. porque hacen cosas bien locochonas. Sí, sí, está el mundo chocando. Sí, sí, sí. Ya no estoy, ya no tengo el cuerpo ya para tanta locura. Pero eh, como dicen, serendípico, ¿no? O sea, muchas veces que te encuentras las cosas de repente, ¿no? O te vienen, te llaman la atención y te vas para allá, ¿no? Como el mosquito a la luz, o sea, que te atraen. Como digo, me atrajo como la gravedad. Sí, pero su profesión sí es de actor, de teatro, ¿o no? Sí, Sí. yo soy actor, luego pasé a director y Mm, ahora mezclado, ahora soy también dramaterapeuta, pero con este tipo de trabajo también estoy haciendo director. Por ejemplo, hago montajes. ujú. Si hago montaje de teatro aplicado, como el teatro autobiográfico, intento que todo lo que pase sea profesional, aunque el grupo no sea profesional. Ah, Ujú. ok. Sí, y entonces con el maestro Tomás, ¿Mm? yo ya quise, bueno, de hecho le envié un correo igual para ver si me daba una entrevista, pero no me contestó. Bueno, Este, hablaré con él. ay, por favor, a ver si me puede conceder Sí, la entrevista, porque sí. sí son pues son las fuentes básicas, ¿no? En cuanto al término en español, porque el libro de ustedes es el único que existe. Sí, Entonces, hablaré con él. Pasa que está pachuchete, que ya, y entonces está delicado. ah, Y entonces hablaré con él, a ver cómo está, hablaré con su mujer. Esta ah, tiene. Ujú. ay, gracias, muchas gracias. Sí, entonces, él fue su maestro, el maestro Tomás Motos. No. No, 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 coincidimos. Coincidimos porque no, él estaba haciendo un trabajo de teatro del oprimido y ahí Mm, coincidimos porque una de las chicas que participaba era amiga en común. Entonces me dijo, oye, ¿sabes qué estoy con Tomás? Porque yo tenía también sus libros y yo estaba haciendo ya en ese momento el teatro aplicado por otro lado. Y dijo, pues voy, ¿no? Entonces ya Tomás me dijo, quédate con la parte de puesta en escena, ¿no? Porque como vienes de allá. Y entonces me dijo, oye, que tenemos aquí el máster, quédate con nosotros. Y entonces de ahí empezamos con lo del máster, empezamos con la publicación, oye, vamos a escribir juntos. Y entonces, pero estábamos, la vida al final te encuentras por algún lado, ¿no? Yo creo que llega un punto que las personas que estamos haciendo cosas raras y similares, al final en algún punto nos vamos a encontrar. Y en el momento que te encuentras, como llevas ideas similares o pasiones que se rozan, que se acarician, al final mira, acabas haciendo cosas. Porque dramaterapia es también teatro aplicado. Ahora estuve trabajando con personas reclusas en exclusión de calle, en situación de calle, y con problemáticas de salud mental. O sea, más excluidas no podrían estar, están escoradas completamente a la exclusión. Y al final, es cuando estás trabajando con ellas, no hay una etiqueta que tú digas, no, estoy haciendo dramaterapia, estoy haciendo teatro aplicado, no, estoy trabajando con ellas. Y entonces, lo primero que hice es, ¿cuál es el objetivo de esto? Y entonces, ¿cuál es el objetivo? Porque no la vas a sacar de las calles, no la vas a cambiar la situación. Dices, ¿cuál es el objetivo? El objetivo era visibilizar a estas personas, el poder contar las cosas, en el que las personas conozcan cuál es su situación, en el que, y entonces yo les fui preguntando a cada una de las personas qué querían contar o qué necesitaban hablar. Luego a partir de ahí hice una dramaturgia, hice una obra de teatro, la escribí,
y monté cada uno que hicimos un lugar distópico y se llamaba Un mundo adentro del mundo, ¿no? Como este mundo adentro del mundo, pero que está, pero que no se ve, ¿no? Y luego hicimos una escenografía y había unas mujeres que cosen, que son la parte son reclusas, que están cumpliendo condenas en pisos tutelados, en vez de la cárcel. Entonces, hicimos los dibujos, nos hicimos la ropa, que las hicieron ellas, el saco. Entonces, el objetivo era hacer una obra de teatro. Nuestro objetivo era visibilizar la exclusión. Este mundo adentro del mundo. Depende, o sea, cuando a ti te contratan, ahora por lo que te estaba diciendo antes, ¿no? Me están diciendo, oye, ¿qué vamos a hacer para cerrar heridas de la guerra de Yugoslavia que violaron a más de 10.000 mujeres y queremos cerrar estas heridas? Entonces vamos a tener los testimonios de las mujeres, van a contar sus testimonios de diferentes países de Balcanes donde todavía aún está eso muy caliente, para cerrar heridas. Y aquí luego van a hacer una residencia, voy a hacer una residencia durante un mes de artistas de todos los países balcanes en el que van a recibir estos testimonios. Si en Polonia, pues pidieron para trabajar con personas con Alzheimer. Ahora el objetivo era trabajar la estimulación cognitiva, motora y emocional, ¿no? Luego hicieron el teatro de reminiscencia, que hicimos un teatro de reminiscencia, el objetivo era ver las reservas cognitivas. Ese era el objetivo. El proyecto con jóvenes en exclusión es ver cómo los jóvenes se encuentran en esta Europa. Ahora empezamos un proyecto con mujeres minoritarias desde la etnia gitana. Aquí en Valencia vamos a hacer unos mapas emocionales que se pintan de la ciudad con una gama emocional. Cada gama emocional es a una pregunta, que le preguntamos en qué sitio te sientes mal, te sientes por lo que sea fuera de lugar y lo pintarán, ¿no? O qué sitio te sientes cobijada. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es encontrar la empatía. Entonces, el objetivo te lo marca con quien vas a trabajar. Hasta que no empiezas a trabajar, el objetivo no está, no vas con o sea, tú eres una persona proactiva, tú vas con tus cachivaches del teatro, con tus cosas, y te sientas con el equipo y te dicen, queremos trabajar esto. Y ese ya es tu objetivo para todo el resto. ¿Vale? Si vas a hacer teatro en la educación y dices, pues voy a hacer teatro foro pues porque quiero contar el sexting o quiero contar el bullying. ¿Vale? Entonces haces un teatro aplicado, pues para hacer el bullying, ¿cuál me viene mejor para hacer el bullying? Ah, pues el teatro imagen. Vale, pues voy a hacer teatro imagen. Porque yo creo que esto va a funcionar muy bien. Voy a hacer una imagen, una iconografía plástica y ahí voy a mostrar el bullying. Y luego le voy a decir al público qué tal. Luego, quiero que hables sobre la COVID. Muy bien, coronavirus. Pues voy a hacer escenas de la COVID y luego voy a hacer un debate, un teatro foro. Cuando termine la obra, vamos a hacer un debate con el público. Y vamos a ver qué han visto esto. 1000 cosas. ¿Eh? Entonces, el teatro aplicado es por esto, porque el objetivo, cuando te pidan cuál es el objetivo es el marcado por el grupo de trabajo. Sí, es muy variado, diríamos. Sí, sí, es variado, pero es también concreto. O sea, es variado porque se generaliza, pero luego se concretiza cuando vas a empezar el trabajo. Porque cuando o sea, si a mí me piden un proyecto para trabajar con los jóvenes, yo estudio todo lo que tiene en relación a este grupo de jóvenes, lo estudio muy bien y después yo ya decido qué recursos del teatro aplicado voy a trabajar con estos jóvenes. Ok, sí, entonces diríamos la dinámica no es llevar una obra ya escrita, ya hecha, ni nada, sino todo va surgiendo al momento de trabajar con ellos. Sí. Luego, cuando tú puedes tener tus obras de teatro, pero son teatros hechas, por ejemplo, ahora volvemos a estrenar al mundo aparte, adentro del mundo, porque los proyectos continúan y se siguen continuando los mensajes y se sigue trabajando con el grupo en el sentido de ver las mejoras de estos procedimientos en el tiempo. ¿Vale? Entonces, algunas veces termina el proyecto justo cuando se estrena o durante el proceso de instalar este teatro aplicado, y otras veces, que es lo que a mí más me gusta, que cuando se estrena una pieza teatral, una pieza escénica, es el comienzo.
y que aparte ahí tiene el largo recorrido. Luego también es cuál es el objetivo tuyo. Si tú vas a hacer después unas evaluaciones finales, por ejemplo, vas a evaluar al público, van a tener un tipo test de las personas que van a asistir a ver la obra, porque queréis sacar a ver si tenéis en estos medidores en relación a lo que vosotras queréis mostrar. Entonces, ¿cuál es vuestro objetivo? ¿Hacer alguna publicación basada en todos estos cuestionarios sobre este tema? ¿Vale? Entonces, eso sería un objetivo. Objetivo, trabajar este tema, hacer una publicación y basar también esta publicación en medidores cuantitativos y cualitativos. Y ahí ya tendrías un trabajo posterior. Claro, ¿y cuánto tiempo más o menos se tarda trabajar con cada grupo? Es muy variado. Aquí hay un festival que se llama Festival 10 Sentidos, que es un festival bastante reconocido. Y a mí me propusieron, por ejemplo, en el trabajo con AMBI, que es la asociación que trabaja con personas reclusas, hacer un proyecto de teatro aplicado en un mes. O sea, que en un mes yo tenía que conocer a las personas, que las personas confiaran en mí, que me contaran la historia, hacer la dramaturgia, montar la escena y teníamos el teatro para estrenar. Quiere decir que si no teníamos nada, estrenábamos nada. O sea, yo tenía que estrenar ese día y teníamos 30 días, ¿no? Ese era el reto. Bien, entonces, puedes trabajar un mes, puedes trabajar un año. El tiempo también lo marca el tipo de proyecto que vas a hacer. Uh-huh. Si va a ser un proyecto simplemente que es... claro, 2 semanas, 3 semanas, pues que vas a probar estos recursos con un grupo, pero que no va a tener un recorrido largo. O sea, como todas las cosas, a menos tiempo, menos vas a profundizar, menos vas a poder... Si la idea es hacer un teatro, como el teatro foro, teatro oprimido, teatro imagen o teatro privado, es al momento. Deberías tener 2 o 3 meses para formar a los actores de teatro de improvisación, porque tienen unas técnicas de improvisación, el doble, el teatro... Entonces hay algunos recursos que deberías entrenar a ese equipo y podrían luego trabajar con instituciones, asociaciones, este grupo. Ya. Si quieres estrenar algo, yo creo que menos de un mes es difícil. Sí, sí, claro. Vale. Y ahora otra cosa que se me hace interesante y que acá en México sería bastante difícil. ¿Quién contrata este tipo de trabajos? Uh-huh. Ahí eso es, bueno, tiene que ser bien instituciones. Ok. Pueden ser colegios, Uh-huh. pueden ser hospitales o proyectos, por ejemplo, aquí de la Unión Europea, allí en México, que fueran del Estado. Uh-huh. No sé si allí funcionan las subvenciones para este tipo de proyectos, que tú te presentas a concursos. ¿No existen? Sí hay, y de hecho es una de mis propuestas dentro de la investigación, que se tome en cuenta este tipo de manifestación artística, teatral, como un apartado de hecho, dentro en de las Jalapa me invitaron a la subvenciones Universidad que Veracruzana existen. para hacer teatro aplicado y las alumnas que tuve mantuvieron la compañía, hicieron una compañía que están trabajando con las comunidades indígenas y están haciendo el trabajo que era con el temazcal. Que es, entonces, el círculo de la palabra del temazcal lo utilizaron con esto y parte del teatro privado. Y luego también con las mujeres tejedoras. Y se hizo así esa mezcla de teatro aplicado. ¡Qué bonito! De ahí se salían las historias del temazcal, luego con lo de las piedras estas calientes y de ahí se hacía el teatro. Y entonces, esto es de la Universidad de Veracruzana, lo llevamos a la calle y de la calle a las comunidades indígenas. Entonces, para ya, por eso decimos que somos muy preactivos.
Si ellos ya tienen cosas que son muy valiosas, como el círculo de la palabra del temazcal, lo de las piedras, lo del tejer, ¿por qué no utilizarlos, ¿no? Entonces el teatro se aplica a ellas, a lo que están haciendo, ¿no? Tú te pones en la comunidad a hacer lo que hace la comunidad y luego lo llevas a la parte plástica, a la expresión corporal, al teatro, a la imagen, a la palabra. Entonces lo redactas, Entonces mi director te decía, adaptas y si lo la gente no va al redactas. teatro, yo le voy a llevar el teatro a la gente. Y empezó a hacer este teatro café. Y así nos quedamos, así nos llamamos para siempre. Compañía Teatro Café. El caso es que un día hace esta obra de VIH-Sida, que es la historia de un papá y su hija se encuentran en la cafetería del aeropuerto y ella le confiesa que está enferma y el papá la rechaza, ¿no? Y es una obra muy dura. Y alguien de Secretaría de Educación la ve y nos dice, esta obra la deben de llevar a todas las escuelas. Y nos llaman y nos contratan por 4 meses. Pero esos 4 meses se volvieron 14 años. Entonces, muchos años trabajamos con esa obra, por eso tiene tantísimas funciones, 2.610, todavía el año pasado di una, pero ya no trabajamos en Secretaría de Educación, nos corrieron. Porque Ostras. decían, ¿qué pasa con esta mentalidad de nuestros funcionarios? ¿Qué hacen 2 actores en educación? Váyanse a cultura. O sea, gente que no tiene esa capacidad, pues todavía, Ya. y sensibilidad, ¿no? Sí, Entonces, pero mira, habéis hecho un largo recorrido que me imagino que habéis creado bastante conciencia, porque este es un teatro de conciencia social y de empatía sobre todo, ¿no? De entender. Y aún os queda como aún personas, ¿no? Que necesitan entender este teatro. Por eso decimos que se puede hacer teatro incluso en los teatros, ¿no? Y el teatro, este teatro aplicado es como el fuego. O sea, estamos volviendo a devolverle el teatro al pueblo. El teatro se pasó a ser elitista y se metió en unas salas y ahora lo hemos vuelto a devolver al pueblo, ¿no? Para lo que nació. Esto nació como todas las manifestaciones artísticas, ¿no? Por una necesidad. Aún no se sabe por qué unas personas se pusieron a saltar, a dibujar. Hay indicios que hablan, por ejemplo, como una parte de educación, ¿no? Sobre todo las pinturas rupestres. También sobre el estrés, hay trabajos sobre el estrés y las pinturas para enseñarles a los animales, cómo relacionar con animales peligrosos. Hay mucho trabajo sobre esto. Entonces, volver a sacar el teatro del teatro y llevarlo a las plazas, a los cafés, a cualquier lugar, ¿no? Es recuperar su origen, el origen social que tiene, ¿no? Y ahí habéis hecho también un ya hermoso hay labor. máster en teatro aplicado allá en España, hay Sí, unos diplomados, ¿no? perdón. Hay diplomado también, ¿no? De, Sí, de tenían el máster de teatro aplicado, que el año pasado no salió, este año creo que tampoco saldrá por ah, todo lo de la COVID. Entonces, de momento, no sé si ya el próximo año volverá. Estuvo 3 años en el que yo daba, bueno, teatro físico y teatro, creo que hice el teatro para mayores y luego el teatro autobiográfico, el mm, dramaterapia. ujú. Pero sí, hemos tenido 3 años en el máster de teatro aplicado y no sé si ahora dentro de 2 años volverá a salir. Vamos Pero a es ver. presencial, ¿verdad? Nada más. Era presencial, sí, ahora con la nueva Normalidad. normalidad, sí, la nueva normalidad igual se empieza a hacer en línea. Creo que en línea van a hacer el de teatro que se llama Teatro en la Educación o Pedagogía Teatral. Ah, ok. Bueno, pues la verdad es que estoy sumamente agradecida. Nada, un placer. Me voy con más dudas, pero tengo que leer bastante. Ha esclarecido mis dudas que tenía, pero me surgieron más. Y Claro, bueno, yo pero eso ya, está bien. claro, Todo el trabajo de investigación siempre, sabes dónde sales, como Ulises, ¿no? Para llegar a Ítaca, pues bueno, la barca se te va a mover para todos los lados, pero seguro que llegas al punto donde realmente quieres estar. Y está bien, dicen, mira, no sé de quién era, que cuando sé todas las respuestas, el universo me cambia las preguntas. ¿Vale? Entonces,
Eso es muy bueno, que te salgan dudas. Ahí vas a crecer muchísimo. Ay, pues qué amable de verdad por acceder a darme esta entrevista.